aquí. Entonces la idea es ubicarlos en el territorio, ¿vale? A partir de esta información, ubicarlos y ver qué producen, qué variedades tienen, qué productos, para que así podamos tener una visión general de cómo se dan los procesos de distribución, de producción con relación al grupo. Y a partir de ahí, pues que saquemos conclusiones con relación a cómo se dan las prácticas del grupo de consumo Vera, cómo se relaciona con sus productores, qué principios y valores pues comparten y difunden, y luego pues ponemos en común y profundizamos en la experiencia del grupo de consumo Vera. Entonces, vamos a hacer como 3 grupos aquí para que vayáis leyendo las fichas y posicionando las cosas en el mapa.